Roy, encantado de recibirte en el Igualmente. programa Reto Siglo XXI. Y para hablar un poco de tu libro que se llama Integridad 365, Liderar con propósito. Muy interesante Bueno, el, el- el título. ¿Va? Y ahí me puse a analizar un poco qué es integridad. ¿Va? Estamos hablando de honestidad, de responsabilidad, de puntualidad, de lealtad, de disciplina, de firmeza, pero ante todo es sí. de la integridad es un poco, es Ujú. un compromiso que debemos tener todos, ¿verdad? Eh, para honrar a Dios, para actuar con conciencia. Pero el que escribió el libro, que tiene varios capítulos, ¿verdad? Sos vos, tenés liderazgo reflexivo, humildad, integridad, colaborar con propósito, dirigir con integridad, aprender con propósito. Háblanos un poco de qué es la integridad para vos. Sí. A ver, la integridad es un concepto bastante amplio. Yo Eh, tengo que confesar que empecé escribiendo sobre ética. Lo que pasa es que hoy por hoy creo que la ética no es tan rentable en el mundo de los negocios, aunque todo el mundo la exige y la pide. Es como un must, ¿verdad? La gente quiere tener personas muy rectas, pero sucede como sucede a veces con los idiomas. Piden que la gente sepa inglés, pero tampoco hace un esfuerzo o asume que ya van a llegar sabiendo inglés. Entonces, me pareció que el concepto de ética era un poquito más amplio, más holístico, más integrador y que entonces podíamos dar un salto al concepto de integridad y verlo desde un enfoque de liderazgo. O sea, la integridad, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene la ventaja, me parece a mí, que incorpora las diversas facetas del individuo. A veces vemos al ser humano como alguien que tiene una vida personal y hay otra faceta de ese individuo que tiene una vida profesional. Y es cierto, son roles que desempeñamos, pero finalmente estamos hablando de una única persona. Entonces, esa cohesión, por decirlo así, es lo que da pie para hablar de la integridad. Y desafortunadamente, muchas, vamos a decir así, aproximaciones al concepto de liderazgo parten de esa fragmentación del ser humano, ¿verdad? Es decir, es profesional, pero no me interesa qué pasa en su vida personal, cuando en realidad es todo lo contrario, o sea, dependiendo de lo que sucede en su vida personal, va a tener un efecto en su vida profesional y viceversa. O sea, no hay como una posibilidad de compartimentalizar o de trabajar en silos la vida de los individuos. Entonces es ahí donde empiezo a trabajar bajo esta idea de integridad, que está ya bastante trabajada, pero es como usted lo dijo, es coherencia, es consistencia, es una consolidación de hábitos que nos llevan a trabajar en tanto en nivel individual como profesional eh, para construir una conducta recta, eh, pero que además de eso nos hace relativamente predecibles, ¿verdad? Porque al saber que una persona tiene unos valores y se rige por unos principios, podemos saber que ese individuo va a ser capaz de responder ante ciertos estímulos, situaciones, entornos comprometedores, ¿verdad? No sé, condiciones de corrupción, sabemos que de alguna forma va a enfrentarlos bajo esos, Valores. exactamente, que lo dirigen. Entonces me pareció que el concepto de integridad va por ahí. Ahora, el libro sí tiene una aproximación particular porque realmente lo que hice ahí fue empezar a trabajar desde el primer capítulo en lo que se llama liderarse a sí mismo, que es más bien cómo gestionarse uno mismo. Aquí hay un punto importante, es que, a ver, es una tesis muy coviana, Stephen Covey, es que para yo dirigir a otros o para liderar a otros tengo que Tengo que liderar. tener Exactamente, entonces el autogobierno, la autogestión es algo que cada vez se ha puesto más de moda en temas muy prácticos, desde el descanso, no sé, cómo aprendo, todo esto del mindfulness, la reflexión, tener espacios para poder uno crecer interiormente, es decir, no dejarse llevar por esa inercia de la vida, sino poder uno construir, es un punto de partida. Entonces el primer capítulo va en esa línea, que es cómo autogestionarse. Hay un artículo famoso de Peter Drucker que se llama Managing Oneself, ¿verdad?
creo que va en esta línea, es decir, uno cómo se va liderando a sí mismo. Kobe tiene un ejemplo muy puntual y es, o sea, si una persona no es capaz de levantarse puntual en la mañana, ¿cómo va a ser capaz de dirigir un equipo, verdad? O sea, tal vez es una conexión un poco larga o forzada, es decir, o sea, que tiene que ver mi hora de despertarme con la eficiencia y el desempeño de mi equipo de trabajo, pero creo que va en esa línea. Y bueno, por temas académicos también me ha tocado utilizar últimamente simuladores de Harvard. Hay uno que se llama Crafting Your Life Simulation, es de Harvard Business Publishing y es muy interesante porque uno pone a los estudiantes de grado, de posgrado o incluso, bueno, sí, y lo primero que hace el simulador es hacerle una serie de preguntas a uno. ¿Cuáles son tus móviles o tus prioridades? Pues bueno, la familia, los amigos. Realmente todo el mundo empieza como a poner esos valores trascendentales o eso como prioridad. Pero luego cuando se empieza a correr el simulador, después de haber respondido a esa encuesta que puede ser 15 minutos más o menos, empieza a correr el simulador que en teoría se proyecta un horizonte de tiempo de 15 años, lo que sucede es que la gente empieza a tomar decisiones en otra línea. Es decir, resulta que están, qué sé yo, trabajando en una ciudad y le proponen irse a vivir a otra ciudad a la persona. Y entonces, pero si se va a ir a otra ciudad, tiene más oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Y bueno, la gente empieza a tomar esas decisiones. Bueno, me voy fuera de la ciudad. O resulta que está el día de cumpleaños de su mamá y entonces el jefe les dice, bueno, pues hoy tenemos que quedarnos hasta la medianoche trabajando porque resulta que hay una carga de trabajo que tenemos que enfrentar. Entonces ponen a la persona a decidirse, bueno, pues me quedo hasta la medianoche, ¿no? Y luego el simulador es curioso porque entonces va presentando cómo están las redes sociales de sus amigos. Entonces mientras él está en la oficina o ella está en la oficina, sus amigos están en las redes sociales compartiendo fotos de sus actividades sociales, ¿sí? Bueno, para no ser largo el cuento, al final la mayoría de los resultados o los participantes se dan cuenta que no hubo una coherencia entre digámoslo así, los valores que declararon al inicio del simulador versus las decisiones que tomaron en esa vida real, entre comillas, por el simulador, en un horizonte de 15 años. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, o sea que pues tratamos o pensamos que tenemos una cierta claridad en los valores, en los principios, creo que hay unas bases rectoras de las sociedades, una idiosincrasia que nos hace poner, por ejemplo, la familia, los amigos, a los hermanos dentro de un nivel de prioridades, pero en la práctica hacemos otra cosa, que esos son los valores, ¿verdad? Es decir, podemos hablar de una jerarquía de valores. Pero bueno, podemos tener esas pequeñas inconsistencias y en esa línea va la integridad, de poder tener como esa coherencia tal que lo que queremos y lo que hacemos vaya en una misma línea. Sí, bueno, no quiero alargarme, pero sí va por ahí. No, 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 pero sí, hay muchas inconsistencias, más bien, Sí, ¿verdad? sí, O sea, uno evoluciona así es. definitivamente, eh, pero los valores deben de estar ahí siempre, ¿verdad? Los valores supremos, digamos, eh, que es lo más importante, Sí, porque este es un mundo muy complicado, se ha deshecho mucho las familias, hay una desintegración social complicada, mucha violencia, mucha, mucha pornografía. Las redes son terriblemente, le cambian muchas cosas a los muchachos, ¿verdad? Ya los viejos como uno no, ya uno viene mal, mañoso ya, pero sí es muy triste a veces, ¿verdad? Eh, ya uno, eh, ya uno se entera de la muerte de un amigo posiblemente por las redes, ¿no? sí, O se entera de lo que está sucediendo en el país por las redes. Eh, ya las revistas y los periódicos eh, son muy importantes, pues son muy serias, pero las redes son más mediáticas, más inmediatas. Eh, tenemos el problema de que no todo lo que se dice es cierto, ¿verdad? también. Hay hay gente que engaña y además yo gozo porque
Vos ves no sé, una persona que le hacen ahí una filtrada y parece un carajillo de 25 años o 30 años y la realidad es otra, ¿verdad? Sí, Y el mundo es muy, muy complicado ahora, ¿ah? sí. Hay mucha polarización, hay, eh, hay programas de responsabilidad social, pero los empresarios a veces estamos llenos de tantas angustias y tantos problemas de flujo de caja, que siempre, yo siempre digo que el flujo de caja es de lo más importante. Eh, pero esa visión de todo el conjunto de variables que tiene uno que ver en una empresa, ¿va? Eh, como son la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad con las familias de los que trabajan con unos, de la salud, de la educación, de Ujú. tantas cosas, porque una empresa es una familia. Pasa uno muchos años y mucho tiempo dentro de la empresa y o algunas ahora rotan muy rápido, ¿verdad? Los millennials ahora parece que no les no hay esa permanencia, ¿verdad? De tener 15 años, 20 años de trabajar en una empresa, ¿verdad? Eh, pero la integridad, como vos bien lo señalás, es algo que hay que profundizar más. Sí, sí, yo diría que vivimos un mundo de paradojas, ¿verdad? Es decir, es curioso porque profesamos una cosa y hacemos otra, lo que en responsabilidad social a veces llaman las empresas greenwashing, es decir, que son verdes por fuera, pero por dentro, pues Contaminación. exactamente, ¿verdad? O sea, y a veces nos puede pasar eso a ver, sin darnos cuenta. Entonces, pues unas cosas que enfatizo ahí es el tema de la reflexión. Muchas veces no tenemos espacio para reflexionar, vamos tan rápido en todo, o sea, que no hay un momento donde podamos hacer una pausa. Y ya hay autores del management que hablan mucho de esto, o sea, no es como algo que yo inventé, no es algo nuevo siquiera, o sea, pues, estas ideas se acuñaron a finales del siglo pasado y una de ellas es eso, es poder reflexionar sobre nuestras acciones. Hay varios momentos, una es cuando estamos actuando, que es más difícil, ¿verdad? Hay un autor que se llama Donald Schoen, que es muy importante en el ámbito de reflexión del management. Tiene un libro que se llama The Reflective Practitioner, que es como a ver, es uno de los precursores en este ámbito. Y resulta que él dice, bueno, ¿qué pasa si un pianista, si un futbolista empieza a pensar muy bien o demasiado una jugada, un movimiento? Pues va a tender a equivocarse, ¿sí? Porque no tiene, o sea, tiene que dejarse fluir, dejarse llevar. En cambio, a veces sí podemos reflexionar después de que hemos actuado, o sea, como tener ese espacio de pausa. ¿Y cuándo lo hacemos? Bueno, tengo un amigo arquitecto que dice que sus mejores proyectos arquitectónicos, sus premios los gana cuando diseña una casa, un edificio mientras está nadando. Hay momentos muy particulares cuando estábamos haciendo ejercicio, cuando estamos durmiendo, cuando estamos duchando, cuando vamos en el carro, podemos ir pensando. Pero vivimos en una sociedad tan mediatizada que a veces lo que hacemos es poner música, o sea, ver series, nos cuesta mucho estar solos, no hay momentos para reflexionar. Está muy de moda también la meditación y estas cosas, pero la realidad práctica nos lleva a pensar que no hay como esos espacios. Hay un segundo capítulo del libro que es aprender, ¿verdad? O sea, porque también enfoco mucho en cómo aprendemos y hay muchas maneras en que lo hacemos, eh, pero sucede que en el ámbito ejecutivo las personas con experiencia tienden a desarrollar o a tomar decisiones muchas veces de una forma no tan reflexiva, a veces más basados en la experiencia, hay sesgos, hay emociones que influyen mucho, pero también hay intuiciones. Y eso es interesante verlo. A veces no podemos explicar incluso por qué hemos tomado una decisión. Hay un autor que se llama, bueno, apellido Polanyi, que lo que dice es, nosotros sabemos más de lo que podemos explicar. We know more than we can tell.
Y es esto, el hecho de que a veces cuando tomamos decisiones no podemos argumentar tanto el por qué lo hacemos, pero hay momentos en los cuales por esas experiencias previas llegamos a tomar esas decisiones. Y a veces son decisiones un poco intuitivas. Esto se lo decía yo a una exalumna del área de finanzas, pues que cuando un financista ve un estado, un balance de resultados, por ejemplo, un balance general, pues inmediatamente va a hacer una lectura rápida y va a tener ya a emitir un criterio, por decirlo así. Bueno, pues estas situaciones, que a veces son incluso un poquito inconscientes, son un ejemplo de cómo tomamos decisiones. El problema es que somos tan pragmáticos en el mundo de los negocios que optamos por fijarnos en el flujo de caja, es decir, buscamos el resultado, pero el resultado bajo unas ciertas métricas de éxito preestablecidas que están fijadas en la riqueza, en el buen desempeño, el posicionamiento de mercado, en el top of mind, y dejamos de lado otras variables, esas que dijimos antes, ¿sí? Y así es como tomamos decisiones también en la vida. Es decir, hay momentos, como decía usted al inicio, donde resulta que lo importante, qué sé yo, es la familia, son los amigos, pero conforme va evolucionando, eh, resulta que la prioridad ya no son los hijos, resulta que la prioridad es el trabajo, ¿sí? Y entonces cuando la persona han pasado ya los años y se da cuenta de que sus métricas de éxito no eran las correctas, quizás es demasiado tarde. Y es a veces por eso, por esa falta de pausa, por esa falta de reflexión, porque no ha tenido alguien que le ayude a valorar en su integralidad, ¿verdad? En su totalidad las dimensiones de la vida. Y yo creo que va por ahí también el tema del liderazgo, es decir, necesitamos personas que sepan gestionarse a sí mismas, pero también que ayuden a otras, ¿sí? A orientarse. Todo esto del mentoring, el coaching, yo creo que pueden verse como una moda, pero ayuda mucho tener mentores, personas con experiencia que nos ayuden a tomar perspectiva en nuestra vida personal de las decisiones que vamos ejecutando, ¿verdad? Ayer hablaba con una persona que estaba atravesando una situación personal, familiar y profesional particular, compleja, digamos, y yo le hacía dos preguntas, básicamente. O sea, la primera es, o sea, lo importante es la salud, o sea, eso es una prioridad y hoy por hoy creo que lo tenemos más claro. O sea, cómo le estás, o sea, esa es tu prioridad y si eso que vas a decir ahora está alineado con tu salud. Y lo segundo, tus valores, ¿verdad? Porque vas a trabajar con una persona en un rol de liderazgo y bueno, ya conoces sus valores, o sea, piensa bien si está alineado con los tuyos, porque creo que el liderazgo está mucho en esta línea, ¿verdad? Valores y luego si esto es compatible con mi salud, porque eso tiene una repercusión en la familia, en los hijos, ¿verdad? O sea, en otros ámbitos, sí. O sea, yo creo que bueno, yo he estado en empresas familiares. Hay muchas empresas familiares en Costa Rica, Claro, ¿verdad? sí, Además, casi todas comienzan dentro de un proceso familiar. Luego vienen también los hijos, los nietos, eh, pero siempre hay un gran líder, ¿verdad? así es, Un gran líder que aprendió a conversar, a hablar, a dialogar, a, a solidarizarse con los empleados, a estar presente en todas en las partes de éxito y en las partes de cuando fallamos, que te apoya, que te extiende la mano, eh, que es tu amigo, más que tu jefe, ¿verdad? sí, Porque la, aquí bueno, no sé, en otros países, ¿verdad? Posiblemente es distinto, ¿verdad? Pero, pero sí se ha perdido también esa integración que apoya mucho a mejorar, a enriquecerse, que si tenés problemas en tu familia, inmediatamente tu jefe llega y te dice, bueno, aquí estoy, ¿qué me necesitas? Yo te apoyo. sí, Analizamos cuál es la problemática. La filosofía de la empresa es esa, es que lo más importante es la gente,
No hay nada más importante. Hay otros que dicen que es las ideas, la innovación, eh, todo eso es importante. Pero lo más importante es que haya una, una buena relación entre la gente, que haya compañerismo, o sea, que la gente se sienta que está trabajando con un fin, no solo de material, sino que es pasar la mitad de tu vida ahí metido, Sí, 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 hasta sí. más. Vos te salís de la mañana y volvés hasta la noche. Más ahora con todos los problemas de comunicación, ¿verdad? Pero ese espíritu de integración, de responsabilidad social, de valores de la empresa, pero no valores ahí puestos en una pizarra o en una, son valores más integrales. Sí, sí. Un día estaba, Por eso se llama integralidad. sí, es cierto, es cierto. O sea, de hecho un día estuve en la Comisión de Rescate de Valores del MEP hace muchos años. Yo decía, ¿por qué ustedes hablan de valores y no de virtudes? Y entonces me decía, porque nosotros podemos proponer lo que la gente puede o quisiéramos que viviera, pero no podemos forzarlos a vivir. La virtud ya implica un ejercicio del valor, ¿verdad? O sea, una práctica, una incorporación en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Pero llevado eso al ámbito de las empresas, particularmente las empresas familiares, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el fundador tiene unos valores y una manera de ver la vida, las cosas. Y, a ver, en las organizaciones, conforme van naciendo, pues es más fácil que las personas que están junto a ese fundador, a ese que tiene una visión, vayan capturando la esencia de esa, digamos, de esa filosofía, de esa visión corporativa, de esa cultura organizacional, de esa idiosincrasia, dirían los sociólogos, ¿verdad? Bien, lo que pasa es que conforme la empresa va agrandándose, es más difícil que eso se vaya transmitiendo a otras dimensiones. No es imposible, pero es más difícil. Y es por eso que a veces los procesos de sucesión no sean del todo exitosos, porque lo que sucede ahí es que no se ha logrado transmitir Transmitir bien. exactamente, o se piensa que porque un hijo asume un rol, entonces gerencial, entonces va a poder transmitir la visión de su papá, por decirlo así, y no siempre es de esa manera. Ahora, dicho eso, lo cierto es que hay otras, digámoslo así, otras dimensiones que son importantes de considerar, y es esa que usted mencionaba en algún punto, la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad de una organización en muchas ocasiones depende, ¿sí?, de esos principios y esos valores rectores. Hay un autor reciente italiano eh, que lo que dice es que muchas organizaciones que han permanecido a lo largo de los siglos lo han hecho porque han sido capaces de adaptarse a los tiempos y a las circunstancias históricas sin abdicar o sin dejar de lado los valores fundacionales, por decirlo así. En cambio, las empresas que evolucionan y que cambian esa filosofía, esos valores, pero que tratando de adaptarse a los tiempos usualmente entran en una crisis. Y es interesante porque la sostenibilidad, o sea, a ver, es un concepto que se acuña por el año 87 originalmente, sobre todo en las Naciones Unidas, sí, en una asamblea general, donde se emite un reporte y la sostenibilidad va muy vinculada al medio ambiente originalmente. Pero claro, ahora la sostenibilidad la vemos como un concepto muy amplio porque influye en todos los ámbitos, en la política, la economía, etcétera, ¿no? Y en esa línea creo que lo que decíamos, o parte de la idea del libro es eso, es darle un propósito a las acciones. Es decir, cuando tenemos una intención más trascendente, cuando hay un para qué, ¿sí?, eso nos ayuda mucho a tomar las decisiones personales y demás. O sea, yo podría decir que mi propósito de vida es ayudar, y en función de eso tomo muchas decisiones. Claro, para llegar a decir, ese es mi propósito de vida, hay que atravesar, pues, no sé, varios procesos internos y quizás enfrentarnos a algunas situaciones de vida que nos permitan confirmar esa realidad. Pero lo cierto es que si nosotros vivimos con integridad ese propósito y lideramos nuestra vida, las organizaciones o los equipos donde estamos, pues eso es, desde mi perspectiva, y es una hipótesis, ¿verdad?, pero es más sostenible en el tiempo. Sí, sí. No, y ahí
hay empresas que tienen un liderazgo, digamos, originalmente el fundador, ¿verdad? Ujú. Es más, llegas y ves la foto del señor, es como, sobre todo se ve mucho en las empresas, de, digamos, japonesas, en las empresas, no sé si chinas también ahora, todo lo que tiene que ver con la parte oriental, porque esas son grandes cambios que sí se dan y mejoran notablemente la filosofía digamos, del que fundó la Toyota. Bueno, innovación, lograr una integración, y los problemas de los empleados son los problemas de él. O sea, es impresionante cómo se Mm, transmite todos esos valores, y logran el éxito que tienen mundialmente, ¿verdad? mm. Bueno, yo creo que podemos hablar aquí toda la mañana. Sí, Muchas claro. gracias. No, gracias a usted. Es una gran oportunidad de conversar con vos, y muchas gracias. Muy amable, mejor, y aquí estamos a la disposición cuando guste. Gracias.